Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Coden Daute Radio. ...37 minutitos sobre las 7 de la tarde, o sea, 3 minutos para las menos 20, y ya tenemos al otro lado de videollamada o línea telefónica, videollamada. Ya lo vemos a nuestro amigo Alfredo León para hablar de fútbol. Alfredo, buenas tardes, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Narciso? Buenas tardes. Tienes un contraluz ahí en el vídeo, ¿eh? Tienes que ponerte un foquito ahí, ¿eh? Para que hay que la cara mejor, ¿no? Sí, tienes la cara un poco oscura ahí, ¿no? Alfredo, estos minutos de fútbol los vamos a dedicar especialmente al cielo, ¿te parece? Te lo agradezco. Amigo, se los vamos a dedicar a Esther, a tu abuela. Alfredo, que pudo ser y no fue el domingo. ¿Cuál fue la clave para ti de que no fuera? Bueno, la verdad que, como sí en otras ocasiones suelo hacer, esta vez no he visto el partido repetido. Suelo ver los partidos repetidos, así trascendentes, para un poco ver qué circunstancias se dieron. Esta vez no lo he hecho, básicamente, una por las circunstancias personales y otra porque la verdad que... No voy a decir que, pero sí me dolió que el otro día no se materializara el ascenso del Club Deportivo Tenerife. A grosso modo, te puedo decir que un poco la eliminatoria, tanto el partido de ida como el de vuelta, considero que el Girona fue el equipo que quiso ascender más, o el que buscó más esas posibilidades que le dieran el ascenso. Para mí ha sido justo. El fútbol ha sido justo en esta eliminatoria, igual que lo fue el anterior, cuando el Tenerife fue bastante superior a la Unión Deportiva Las Palmas. Esta vez el Girona fue superior. El Tenerife hizo su fútbol, hizo el fútbol que ha hecho prácticamente durante toda la temporada. Es cierto que a lo mejor quizás por las circunstancias del partido, en el 1-1, en ese gol que llega casi 5 minutos después del empate, no dio tiempo a que el estadio, a que la circunstancia y el contexto le fueran propicios al Tenerife para irse arriba. Es un golpe un poco de mala suerte, pero es cierto que para mí el Girona fue superior y merecedor de lograr el ascenso. Es una pena grande, pero bueno, hay que asimilarlo y continuar como todas las cosas de esta vida, y más te lo digo yo hoy esta semana que bueno, hay cosas muchísimo más importantes que esta y seguramente habrá otra oportunidad. Está clarísimo. Lo cierto es que, bien lo ha dicho Alfredo, y los dos somos tinerfeños, aficionados por supuesto al Club Deportivo Tenerife, pero sobre todo somos deportistas. Y lo cierto es que nos hubiera gustado al 200% que el Tenerife ascendiera, pero el Girona es el justo equipo ascensor, el justo ganador de esta eliminatoria, un equipo que además por tercera vez consecutiva intentaba el ascenso a través de los playoffs y que esta vez sí lo consiguió, y que hay que felicitarlos, además en un domingo donde su equipo de baloncesto también ascendía a la Liga ACB con Marc Gasol, que además del presidente, ser presidente del club, también juega, con lo cual día grande para Girona. ¿Que sabes quién es el patrón de Girona, Alfredo? Pues no tengo ni idea, la verdad. No te lo imaginas, ¿no? San Narciso. Pero bueno, es una anécdota. Es curioso, sí. Sí. Oye, hoy, bueno, hay que pasar página, hay que seguir luchando y, por supuesto, ojalá algún día el Tenerife apueste verdaderamente por la cantera. Su director deportivo hoy en rueda de prensa ha comparecido junto al presidente y renueva 2 años más con el Tenerife. Cordero, ¿qué te parece bueno, este proyecto que parece que continúa
yo esperaba se lo comentaba a Asen, digo, a ver si van a anunciar que van a cesar a Ramis, aunque le queda un año de contrato. Efectivamente no fue así, y menos mal, ¿no? Porque creo que Ramis, aún pensando yo que debe de cambiar algunos conceptos también según la plantilla que tenga, claro, en cuanto a sistemas de juego, etcétera, pero Ramis debe de seguir porque ha demostrado ser un gran entrenador para el club, ¿no? Ya hemos hablado tú y yo bastantes veces de los proyectos y de la importancia de sostenerlos en el tiempo. Yo creo que en el fútbol y sobre todo en el Club Deportivo Tenerife durante pues esta última década ha sido demasiado resultadista, no ha mantenido proyectos durante años con solvencia, sino ha cambiado, ha tenido muchísimos entrenadores en los últimos años. Eso evidentemente habla de la no continuidad de los proyectos, como valga la redundancia, vuelvo a repetir. Y creo que es importante sostener proyectos desde la visión, desde el secretario técnico, el director deportivo en este caso, que la verdad que este año, pues en las incorporaciones que ha hecho a la plantilla, pues le han salido bastante bien todas. De hecho, jugadores que pues prácticamente conocíamos bastante poco y que han rendido a muy buen nivel, ya sea por los futbolistas o la capacidad o la calidad de los futbolistas, o ya sea por, como tú bien comentas, el buen hacer del entrenador, que para mí ha sido pues un trabajo maravilloso. Ha sacado petróleo de un equipo que, bajo mi punto de vista, no era un equipo que estuviera a priori para pelear un ascenso. Eso hablo desde mi opinión personal. Y creo que ha sacado petróleo de una plantilla donde los recursos eran, bueno, pues a priori más limitados de lo que nosotros creíamos. Así que para mí es un acierto la continuidad de los dos. Lo que es evidente es que ahora el equipo va a cambiar mucho. Había bastantes cedidos en el equipo que van a abandonar la plantilla y pues ahora habrá que encajar ciertas piezas importantes de nuevo y dependiendo de esas piezas, pues el equipo, como tú bien comentas, podrá tener recursos para hacer el mismo fútbol que hacía o tener alguna variante, alguna alternativa. Está claro que el Tenerife tenía una idea este año en base a sus futbolistas. Podemos debatir qué puede ser la mejor o la peor. Yo creo que en cuanto a la capacidad de resultados que ha dado, yo creo que no podemos ponerlo en duda. Podemos debatir de que a lo mejor había circunstancias en el juego que podrían mejorar, pero evidentemente los resultados le han puesto a Tenerife en una circunstancia de un partido para ascender a Primera División. Yo creo que eso es quedarse casi a las puertas con la miel en los labios, y eso es complicado en esta categoría. Seguir el patrón del entrenador, dependiendo de las circunstancias de los jugadores que puedan incorporarse, pero para mí es un acierto del club. Alfredo, Serrano Serrano fue un director deportivo del Tenerife también. Cordero, muchísimos años. Juan Carlos, creo que se llama, Juan Carlos Cordero. Hablaba del nuevo proyecto y de varios nombres propios, etcétera, en esa rueda de prensa en el mediodía. Hablaba de Ramis como un pilar básico que va a seguir, tanto él como su cuerpo técnico. Eso es una evidencia y es una muy buena decisión, por supuesto. Él decía que la idea del club es intentar mantener a la mayoría de jugadores con contrato en vigor e ir mejorando la plantilla conforme avance el mercado, que la continuidad es importante en el fútbol, que se ha creado un gran vínculo con Ramis y que tiene la total confianza del club. Hablaba de renovaciones que están en stand-by, de un presupuesto que tiene el club que es de media tabla. Es cierto, de los equipos que se clasificaron en los 6 primeros puestos, el Tenerife es el que ha tenido esta temporada un presupuesto más bajo, el más bajo de los 6. Para que hagan una comparación, oyentes, el Valladolid, que al final ascendía directamente, tuvo un presupuesto de 32 millones de euros y el Tenerife de 15 millones. Y entre esos 32 y esos 15, pues los otros 4 clubes. Las Palmas, el Girona y el Eibar. Y me queda uno que es Las Palmas, Girona, Eibar, Valladolid, Tenerife y Girona, creo que lo he dicho todo. Bueno, el caso es que hablaba de muchas cosas, Alfredo,
del valor grupal, que muchos jugadores han dado un gran rendimiento, de los jugadores que son patrimonio del club. En ese aspecto decía que tenemos jugadores de mucho valor que son propiedad nuestra. Es un orgullo para el Tenerife que forman parte de ese patrimonio del club. Hablaba de los cedidos que vuelven al Tenerife, que tienen contrato en vigor, que formarán parte de la pretemporada y que ya se verá. Hablaba de los capitanes, de Carlos Ruiz y Aitor Sanz. Hablaba de Sasúa, que está pendiente de un examen médico con un traumatólogo para ver si tenía que ser operado o no. Hablaba de Larrea, que también está lesionado. Y fíjate ahora lo último, no sé si lo has leído esto en Deport Press, y le preguntaban sobre la cantera. Y esto es lo que ha dicho Cordero. La cantera depende no solo de mí o del entrenador, sino también de los jugadores. Si demuestran capacidad de estar al nivel profesional, sería, lo pone en condicional, no será, sino sería genial porque me facilita el trabajo. Las puertas están abiertas. Yo voy a ser crítico en esto. Me parece una solemne estupidez de respuesta. En el Tenerife pasa una cosa. Está diciendo prácticamente que pasa de la cantera. De forma indirecta lo está diciendo. Hombre, claro, está diciendo no solo que pasa la cantera, sino está diciendo que no hay capacidad en la cantera para jugar en el primer equipo. Exacto. Está diciendo esas dos cosas. Entonces, el problema es uno. Pongamos que pueda tener algo de razón, que para mí no la tiene en absoluto. Pero bueno, pongamos que pueda tener algo de razón. El problema también reside en el propio trabajo que se genera en la cantera. Porque cuando tú tienes una materia prima y la tienes que explotar, pues tienes que tener los mejores recursos en la cantera. Los mejores recursos pueden ser los mejores, no solo son los mejores entrenadores, que hay muy buenos entrenadores aquí, y en el Tenerife los hay, ojo, sino es unas instalaciones con fundamento, una metodología clara, un objetivo claro y un patrón de trabajo donde la fundamentalización de ese trabajo sea que los jugadores lleguen al primer equipo. Y eso no existe en el Club Deportivo Tenerife. Con lo cual, que diga esto el director deportivo de un equipo donde, pues yo creo que no solo nosotros dos, sino la tierra, unos más y otros menos, pero demandan futbolistas de aquí, yo creo que es un graso error, bajo mi punto de vista. Tanto es el error que decir que si demuestran la capacidad, bueno, cuando hay jugadores de Tenerife, y no solo de Tenerife, cantera del propio club, o cantera del fútbol tinerfeño en otros clubes que puedan ser captados por el Club Deportivo Tenerife. Pues los ejemplos de los que están a nivel profesional, ni nombrarlos vamos, porque hay muchos y muy buenos. El que más destaca, obviamente, ya sabemos quién es, Pedri, que en su día el Tenerife lo vio bajito y flaquito. Las Palmas sí lo vio y miren dónde está ahora. Pero es que resulta que además de ese ejemplo máximo, hay otros tantos, por supuesto. Pero es que resulta que también hoy he escuchado en la televisión canaria, en el informativo del mediodía, que la Unión Deportiva Las Palmas va a tener 11 jugadores tinerfeños en la pretemporada. 11 jugadores tinerfeños. No canarios solo, sino tinerfeños. Que ya tiene a Moleiro, que se lo están rifando muchos equipos de primera, un extremo tinerfeño, que en su día no sé por qué nos recaló en el Tenerife, se debe que lo veían bajito también. En fin, sinceramente a mí me parece absurdo, de verdad, o sea, lo digo tal como lo siento, ¿no? Es absurdo, Narciso. Vamos a ver, lo que no puede ser es que la capacidad aquí no esté o no haya, según el director deportivo, pero es que los jugadores tinerfeños están en la isla de enfrente jugando, teniendo minutos y participando y compitiendo en la misma categoría que está el Club Deportivo Tenerife, y ahí valgan y aquí no. Se ve que a lo mejor las millas de distancia cambian las características o algo por el estilo. No es entendible. Como bien tú dices, nombraste a Moleiro, yo creo que ya tiene el acuerdo cerrado con el Barcelona, también se va al Barça, lo único que se queda aquí una temporada más cedido. Ah, no lo sabía, no lo sabía. Sí, creo que ya está cerrado el tema ese. Y otra cuestión que hoy mismo ha salido, un chiquito de 19 años que está en el Santa Úrsula,
pues estaba debatiéndose entre el Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas, los dos equipos lo querían, y a que no adivinas dónde se quiso ir el Las chico. Palmas, claro. Por supuesto. Pero ahora dirán algunos oyentes que nos estén escuchando o que nos puedan escuchar en la redifusión o en el vídeo YouTube que también está en directo y que lo colgaremos aparte estos minutos de fútbol en nuestro canal de YouTube con Alfredo. Podrán decir, pero ¿qué les pasa a estos dos? Que no tienen pertenencia, que no quieren al Tenerife. Claro que lo queremos, pero al 1000%, pero queremos, por supuesto, sin desdecir en absoluto nada, que ya lo hemos dicho, de la gran temporada que ha hecho el club y de quedarnos a las puertas del ascenso. Ahora estamos hablando de futuro y damos nuestra opinión. Y nuestra opinión es esa. ¿Qué ocurre? Que un jugador de Tenerife, tal como ha pasado ya en circunstancias anteriores, ha visto, ¿para qué este chico de Santa Úrsula? ¿Para qué voy al Tenerife si después me va a pasar como a Jorge Padilla o como al otro, como el de más allá, o a Cristo González, que en fin, me van a tirar fuera? Me voy a Las Palmas, que si realmente valgo, sé que voy a tener un tratamiento adecuado y una salida adecuada. Está el ejemplo de Pedri, ahora lo que tú acabas de nombrar de Moleiro. Por supuesto, y lo de Kirian, y lo de Óscar Clemente, y lo de todos los jugadores que no solo de Tenerife, sino canarios, claro, que tienen posibilidades y oportunidades en el primer equipo. Dice, oye, si yo me quedo aquí, que seguro que es lo más fácil para los chicos, ¿eh? Dice, oye, yo firmo en el Tenerife, me quedo en mi casa, con mi gente, con mis amigos, con mi familia, e intento tener la oportunidad aquí. No, pues no lo hacen. Si se van a la isla de enfrente porque dicen, aquí no voy a salir a ningún lado, porque las circunstancias avalan que eso pase. Con lo cual, ellos buscan el lugar donde creen que más oportunidades hay. Y ahora mismo en Las Palmas. Y ocurrirá con él, y ocurrirá mañana con otro, y pasado con otro. Cuando se siembran las papas, pues para recogerlas hay que sembrarlas. Pues ni más ni menos. Claro. Y como tú comentabas, perdona que quiera hacer un inciso, como tú comentabas, puntualizar esto por parte nuestra no significa que no queramos el Tenerife o que no seamos el Tenerife, porque cuanto más se quieren las cosas, más hay que ahondar en el debate de la crítica interior para mejorar. Y eso creo que es fundamental. Cuando se pierde eso, pues todo va para atrás. Cuando se pierde eso se habla de fanatismo, entonces, no de afición o de creencia o de sentimiento de pertenencia mal entendido. Claro, si no hubiera... Es que, claro, las declaraciones de Cordero pueden darle a entender a algunas personas que no se paren a pensar en esto. Es decir, es que no hay categoría en el fútbol base tinerfeño. Bueno, pues miren ustedes, hagan un recorrido. Fíjense ustedes, por ejemplo, deporpress.com tiene una sección de jugadores tinerfeños fuera. En Europa, en otros países y en la península y en la Unión Deportiva, etcétera. Pues fíjense la cantidad de jugadores que hay. Bueno, hablemos del calendario que hoy se ha realizado el sorteo. El día 13 empieza la liga en segunda, hablando del Tenerife y de la Unión Deportiva. Y el Tenerife va a arrancar en Ipurúa, en Eibar. Va a ser el primer rival. Y el primer encuentro aquí en el Heliodoro será contra el Lugo. Por cierto, el Lugo, que se despedía después de 11 temporadas, Iriome, nuestro paisano icodense, bueno, con honores, con otros 2 jugadores más que llevaban más de una década en el club y que llegó a ser una institución ahí en el Lugo, Alfredo. Sí, Iriome lleva bastantes años ahí, ha echado raíces, ha participado, ha tenido temporadas muy buenas en rendimiento, donde ha sido importante en el Lugo. Siempre el equipo se ha mantenido en segunda división, un equipo que tampoco tenía tradición de eso y que lleva ya pues más de una década instalado en la segunda categoría. Y bueno, pues ahí ha sido importante, ha cosechado éxitos personales en el club y ahora bueno, se acaba una etapa y yo creo que va a tener oportunidad de enlazar algún contrato en algún equipo de segunda, porque es un jugador experimentado, un jugador que conoce la categoría, un jugador que viene ya de vuelta y que yo creo que todavía tiene que aportar, cosas que aportar. Y yo creo que le auguro probablemente algún contrato en algún equipo de segunda división. Seguro. Mira, también se ha realizado el sorteo, obviamente, de primera división, donde pudimos estar, pero no estamos. Y bueno, temporada esta, a partir de agosto, bueno, de antes ya con los torneos y los partidos de pretemporada,
pero a partir de mediados de agosto, temporada intensa, porque después se para en noviembre por el Mundial, que se va a celebrar creo que es del 21 de noviembre al 18 de diciembre. En Navidades va a haber también, una vez concluya el Mundial, muchos partidos de Copa del Rey, de Liga, para un poco recuperar el calendario. O sea que va a ser una temporada esta muy intensa, ¿no?, en fútbol. Vamos a ver cómo sale el invento, como decían aquellos, ¿no? Vamos a ver cómo sale. La verdad que va a ser algo bastante extraño para todos, ¿no? Veníamos de conocer durante infinidad de años una regularidad en el calendario que ahora va a cambiar. Yo me siento un poco... Es verdad que el coronavirus lo cambió todo, ¿no? En año de Eurocopa no la hubo el año pasado, entonces estamos un poco todavía, yo por lo menos estoy un poco como perdido, ¿no? Pero año par, en los años pares siempre hay Eurocopas o Mundiales. A mí me falta este año, y ya estamos en junio, me falta este año ya algo, ¿no? Es como, no hay fútbol, ¿cómo va a ser? Algo pasa aquí. Pero bueno, vamos a ver cómo sale el invento. Es cierto que los futbolistas van a estar bastante exigidos porque el calendario va a estar muy apretado. Y bueno, eso puede influir mucho en las competiciones. Vamos a ver qué tal sale todo. Y sí, la verdad que va a ser un año futbolero bastante intenso. Oye, tú que eres aficionado al Real Madrid, pero no de los fanáticos, sino de los reflexivos y coherentes, están haciendo una plantilla importante, ¿eh? Sí, es cierto que no se ha tocado bastantes cosas. Han llegado 2 futbolistas, uno con mucha proyección, otro un central muy, muy contrastado, que yo creo que era una necesidad que tenía el club. Y bueno, juntando eso a la plantilla que hay, pues evidentemente yo creo que la plantilla sale reforzada. Es cierto que, bueno, bajo mi punto de vista, el club tiene, o el equipo, la plantilla, el cuerpo técnico, tiene trabajo que hacer. Evidentemente, si somos resultadistas, decir esto parece como que uno está loco, pero el equipo realmente no jugaba demasiado bien el año pasado o no era demasiado superior a los rivales, ya sea porque a lo mejor no tenía las mayores capacidades o porque su fútbol no era imponente a los demás. Bueno, ganó de la forma que ganó, ya sabemos todos cómo, pero yo creo que el club tiene que mejorar en ese aspecto, el equipo tiene que mejorar en ese aspecto. Ciertamente con estos 2 refuerzos, pues la plantilla se ve mejorada. Uh-huh. Y en cuanto a los refuerzos del Barcelona, que están pendientes del tema económico por las limitaciones presupuestarias y la deuda del club, ¿qué opinión así a priori tienes? Bueno, parece ser que se han aprobado el tema de las palancas que Laporta creía que era la solución más factible a corto plazo. Creo que es importante, la verdad que evidentemente yo no sé en términos económicos cómo está, pero bueno, sabiendo que el club tenía unas imposibilidades de fichar y una deuda bastante extensa, bueno, pues puede ser una buena salida en cuanto a poder competir, en cuanto a poder, mejorar la plantilla, que para mí no es mala, ya lo dije el año pasado, para mí no es mala. Yo creo que el Barça hizo muy buenas incorporaciones en el mercado de invierno y bueno, y si le añades 2 o 3 piezas claves ahora, para mí el Barça tiene mimbres para poder competir en todas las competiciones, valga la redundancia. Creo que el entrenador es el adecuado, ya lo comentamos aquí en su día, tiene la filosofía que se ajusta al club, ha demostrado que tiene capacidad y carácter para entrenar a un equipo como el Barça con la envergadura que tiene, que era una de mis dudas. Yo creo que él ha demostrado que tiene esa capacidad y a partir de ahí, pues si el Barça con el tema económico puede tener solvencia para traer 2 o 3 figuras puntuales que le hacen falta, yo creo que va a ser un equipo importante y va a competir todas las competiciones y puede levantar títulos sin duda alguna. ¿Tú crees que el fichaje de Lewandowski, si se llega a culminar, porque hay problemas con el Bayern Múnich, que le queda un año más de contrato, hay que decir, pero él quiere venirse al Barça, podría ser ese delantero que ahora mismo, ese delantero resolutivo, de juego más bien oscuro, o un juego que no se ve sino en los momentos claves, como pasa también con Benzema, pero que después son letales? ¿Crees que ese sería el delantero que necesita el Barça para marcar también esa diferencia? Yo es que personalmente opino que el Barça tiene otras carencias más importantes que la del 9. Es una opinión personal. Es evidente que si terminan
firmando a Lewandowski, no vamos a descubrir que es un futbolista con una capacidad de hacer gol tremenda. O sea, de 2 ocasiones que él tenga, o las 2 van para adentro o una seguro. Tiene una capacidad de definir que marca las diferencias, que es determinante, y que seguramente el Barça, que es un equipo que genera muchas ocasiones de gol, pues va a ser un equipo propicio para que él en ese aspecto sume bastante. Además, sí es cierto que tiene una talla importante, que está ya, bueno, pues digamos que entre comillas finalizando su carrera, pero creo que ha demostrado que la capacidad de hacer gol y de definir no se le ha acabado y que puede aportar bastante. Pero repito, creo que el Barça debería focalizar sus incorporaciones en otros puestos que para mí tiene más carencia. Como por ejemplo, la defensa. Como por ejemplo, el lateral derecho, como por ejemplo los costados, los extremos, donde el Barça en los últimos años ha sido ahí muy determinante. Es cierto que yo pienso que hay que darle su tiempo a Ferran Torres, pues me parece un buen jugador, todavía con una edad muy corta que puede mejorar bastante, pero si el Barça quiere competir por competición, o sea, quiere ganar competiciones importantes, creo que los extremos, que han sido su principal baluarte de desborde en los últimos años, deben estar acorde al nivel que se le exige a estas competiciones para ganarlas. Claro. Alfredo, como siempre un placer poder compartir contigo estos minutitos hablando de fútbol y preparándonos para lo que viene en la próxima temporada, lamentando por supuesto el fiasco del no ascenso del Club Deportivo Tenerife, pero esperando que se siga en esa lucha. El ejemplo es el mismo Girona, que durante 3 temporadas consecutivas se clasificó para la fase de ascenso y a la tercera fue la vencida. Nosotros esperamos que no tengamos que demorarnos ahora otras 5 temporadas, como ocurrió en la penúltima ocasión, que fue en el 17 y luego en el 22, sino que el año que viene volvamos a estar ahí luchando por ascender directamente o por lo menos jugar el playoff, ¿no? Sí, hombre, ojalá. Yo creo que es complicado porque, ya te digo, el equipo va a perder bastantes referencias y va a cambiar bastante. Yo creo que la oportunidad esta era de oro, porque lograr una temporada como la que hizo el Tenerife este año, sobre todo por las formas en las que lo hizo, es bastante complicado en una categoría como la segunda división. Pero el que no lo intenta y el que se rinde nunca lo logra. Entonces yo confío en la capacidad del entrenador y en la capacidad del director deportivo de volver a generar una plantilla y de volver a generar la capacidad en el equipo de jugar para volver a competir y volver a tener la oportunidad de lograrlo. Ojalá sea así. Alfredo, un abrazo grande, amigo. Un abrazo fuerte, Narciso, muchas gracias. Bueno, pues despedimos a Alfredo León, nosotros nos vamos.